El régimen iraní había estado esperando ese golpe final desde el cielo durante años. Los mulás pensaban que la amenaza siempre vendría desde más allá de sus fronteras, pero estaban equivocados. El apocalipsis no llegó a Teherán desde el aire, sino desde su propio asfalto, sus propios puertos y sus propias válvulas de petróleo. Lo que estás a punto de presenciar no es solo una ola de protestas, es la operación de suicidio logístico más organizada, más destructiva y más mortal que la historia moderna haya visto. En el sur, las grúas se han detenido en el puerto de Bandar Abbas, el punto clave del Golfo Pérsico, y los barcos están esperando atrapados en las aguas abiertas del Golfo. En el oeste, en el corazón del régimen en Abbas, los trabajadores del petróleo cerraron las válvulas que son la única fuente de dinero del país. Y en las autopistas que se extienden de norte a sur, millones de conductores apagaron sus motores, desconectando el sistema de soporte vital de la República Islámica de Irán. El comercio con China colapsó. La conexión con Rusia fue cortada. Los 6 millones de trabajadores enfurecidos en las calles no solo están protestando contra el régimen de Khamenei, lo están estrangulando económicamente, asfixiándolo y eliminándolo. Entonces, ¿cómo se convirtió la enorme economía de resistencia de Irán, tal como se promocionaba, en un desastre en ruinas en pocas semanas sin que se disparara una sola bala? No sucedió de la noche a la mañana. Sin embargo, la gran explosión que provocó el fin del régimen comenzó el 28 de diciembre de 2025 en el corazón de Teherán, en el Gran Bazar. La pérdida del 80% de su valor del rial solo en el año 2025 y la inflación que superó el 70% significaron que, para los comerciantes, ya no era una cuestión de ganancias y pérdidas, sino de supervivencia. Este pánico en el mercado, junto con los comerciantes cerrando sus tiendas, señaló el colapso de la economía de resistencia del régimen. El movimiento decisivo que rompió la columna vertebral de la crisis ocurrió el 11 de enero de 2026. Imágenes de Shiraz documentan cómo la logística de una nación se detuvo y cómo un estado quedó atrapado en sus propias carreteras. Aproximadamente 1.5 a 2 millones de conductores apagando sus motores detuvieron físicamente la vida en todo Irán. Las imágenes verificadas y proporcionadas por Iran International muestran claramente a los conductores usando sus vehículos como barricadas, desafiando al régimen con consignas de Javid Shah, rompiendo completamente el muro del miedo. Cuando los conductores de camiones de Shiraz y la comunidad empresarial local bloquearon las carreteras, no por una simple demanda de aumento salarial o una disputa de subsidio de combustible, sino con una motivación mucho más peligrosa y existencial para el régimen, a saber, la solidaridad con la revolución nacional, los protocolos de seguridad del régimen fueron tomados completamente desprevenidos. Esta acción fue mucho más que una simple huelga laboral. Fue un sabotaje logístico organizado, sincronizado y táctico. Esta chispa en Shiraz se convirtió en un incendio forestal incontrolable en cuestión de horas, y el epicentro de la crisis se extendió rápidamente hacia el norte, a Isfahán. Entender Isfahán significa entender la magnitud de esta crisis. No es solo el centro cultural de Irán, sino también su corazón militar e industrial. Todo, desde las instalaciones de enriquecimiento de uranio hasta las fábricas de acero, los complejos petroquímicos y las líneas de producción de la industria de defensa, está concentrado en esta región. La magnitud de esta parálisis logística se hizo más clara cuando llegó a las puertas de Teherán. Observaciones en las principales arterias que conducen a la capital, Teherán, y grabaciones de audio e informes que indican que no se vio ni un solo camión comercial durante millas, indican que la capital está bajo asedio. Esto no es un asedio militar, sino un aislamiento de facto causado por la ruptura de la cadena de suministro. Este estancamiento logístico, combinado con el cierre de tiendas en Teherán y el gran bazar circundante, ha sumido repentinamente a la ciudad de 15 millones en una crisis de alimentos y combustible. Los estantes de los supermercados se están vaciando. No están llegando envíos de harina. Las panaderías no pueden producir pan. Aunque el régimen está intentando hacer envíos con camiones militares, es matemáticamente imposible alimentar a un país de 88 millones de personas con logística militar. La acción de los conductores aplastó las capacidades logísticas del régimen. Uno de los aspectos más críticos, peligrosos y aterradores de la crisis para el régimen se está desarrollando en Tabriz, una de las capitales industriales de Irán, donde las tensiones étnicas también son altas. Tabriz no es solo una ciudad, es la línea de falla turco-azerbaiyana del régimen. Se informa que aproximadamente 1 millón de trabajadores se han unido a la huelga aquí. Esta cifra es enorme para una sola ciudad. Las huelgas en Tabriz hace tiempo que han superado una simple demanda de aumentos salariales.
Los trabajadores aquí han tomado efectivamente como rehenes las fábricas en protesta contra las políticas del régimen hacia las minorías, años de opresión cultural e injusticia económica. Las líneas de producción se han detenido y el suministro de materias primas se ha cortado. En particular, los fabricantes de piezas y el sector de fabricación de maquinaria, que son el corazón de la industria automotriz de Irán, están completamente paralizados. El régimen ha desplegado a los guardianes de la revolución IRGC en la región para romper la huelga, amenazando y arrestando a los trabajadores. Sin embargo, los soldados que entran a las fábricas no pueden encontrar trabajadores para operar las máquinas. Puedes obligar a un soldado a hacer guardia, pero no puedes obligar a un soldado a producir piezas de precisión en una máquina CNC. Esta situación ha eliminado el suministro de bienes en el mercado interno de Irán. Actualmente, debido a la escasez de piezas, no se pueden fabricar automóviles, no se pueden ensamblar electrodomésticos y no se puede reparar maquinaria agrícola en Irán. Esto se conoce en la literatura como un choque de oferta, y es el mayor y más imparable desencadenante de la hiperinflación. Sin embargo, el verdadero desastre se está desarrollando en el puerto de Bandar Abbas, la puerta de Irán al mundo y su pulmón estratégico. Si los puertos de un país se detienen, ese país no puede respirar. Y en este momento Bandar Abbas está clínicamente muerto. La situación aquí ha pasado de ser una huelga a convertirse en una ocupación del puerto. Entre 500.000 y 800.000 trabajadores portuarios en huelga han destruido los puentes marítimos de Irán. Este puerto maneja el 70% de las exportaciones no petroleras de Irán. Ese porcentaje ahora está cerca de cero. Esta es la principal puerta de entrada para las importaciones de alimentos y medicinas de Irán, y actualmente está bloqueada. Los barcos esperando en el mar abierto no pueden descargar su carga. Los productos esperando en los almacenes se están pudriendo o cayendo en el mercado negro. Imágenes publicadas en la plataforma X muestran a trabajadores portuarios resistiendo a las fuerzas del régimen, enfrentándose con la policía e incluso tomando edificios de la administración portuaria y bajando banderas del régimen en algunas áreas. Esto es una transferencia de soberanía. El régimen militarizó el puerto, estacionó soldados y desplegó francotiradores. Pero sin operadores de grúas, esos contenedores no bajarán. Los trabajadores portuarios tienen armas apuntando a la cabeza del régimen y están listos para apretar el gatillo. Otro aspecto mortal de este estancamiento se está desarrollando en el corazón energético de Abbas y la región de Juzestán. El corazón, la sangre y el sustento del régimen es el petróleo. Si el petróleo deja de fluir, no se puede pagar a la milicia Basij, no se puede financiar a Hezbollah y no pueden continuar las operaciones en Siria. La participación de los trabajadores de las refinerías en Ahvaz y Juzestán en la huelga ha cerrado el grifo de efectivo del régimen, moneda fuerte. Organizados por el sindicato de Haft-Tapeh, los trabajadores del petróleo no solo ralentizaron la producción, cerraron las válvulas. Estas huelgas en el sector industrial y las refinerías redujeron la producción de petróleo de Irán en un 40%. La pérdida diaria supera los $150 millones. Las refinerías y fábricas de acero en Bandar Abbas, como la fábrica de acero Madkush, han cerrado completamente. Actualmente, hay entre 160 y 170 millones de barriles de petróleo esperando en petroleros frente a la costa de Irán. Este petróleo no puede ser vendido, transportado ni convertido en efectivo. Esto significa que el régimen se ha quedado sin divisas y la hiperinflación está a punto de explotar. Al cerrar las válvulas, los trabajadores han cortado la línea de vida del régimen. Esta acción ha transformado el estatus de Irán de superpotencia petrolera a un caos pobre en petróleo. Aproximadamente 2 a 3 millones de personas del sector industrial de Irán están participando en las protestas. Estos son trabajadores en fábricas de acero, plantas petroquímicas e industrias manufactureras. Cuando ellos paran, la capacidad de producción de Irán se reduce a cero. En logística y transporte, hay entre 1.500.000 y 2 millones de conductores de camiones. Cuando se detienen, el pan no llega a Teherán y el combustible no llega a las estaciones de servicio. En tercer lugar, los trabajadores portuarios suman entre 600.000 y 800.000 personas. Operadores de grúas y personal de carga en puntos estratégicos como Bandar Abbas. Si se detienen, Irán quedará aislado del mundo. Y finalmente, los comerciantes. Cientos de miles cerrando sus persianas en 190 ciudades, principalmente en el Gran Bazar de Teherán. Los capilares del comercio, esta masiva paralización simultánea del trabajo, causa una pérdida directa de entre 100 millones y 150 millones de dólares por día a la economía iraní.
Combinado con el costo de los apagones de Internet impuestos por el régimen en pánico, se estima que la factura por solo 14 días supera los 3 a 4 mil millones de dólares. En un entorno donde la inflación ha superado el 70% y la inflación de alimentos ha alcanzado el 100%, esta pérdida es el último clavo en el ataúd del régimen. El régimen puede intentar cubrir este déficit imprimiendo dinero, pero no se pueden comprar bienes que no se producen en fábricas con dinero. Entonces, ¿cómo afectan estas huelgas locales a la ecuación global? Aquí es donde entra en juego el Big Data. China y Rusia habían basado su estrategia en la resistencia a Irán. Irán era su bastión en el Medio Oriente. Sin embargo, los trabajadores iraníes también interrumpieron los planes de Pekín y Moscú. Los datos no mienten. Los datos comerciales disponibles para nosotros para finales de 2025 y principios de 2026 muestran que el régimen se ha colapsado internacionalmente. Veamos primero a China. El comercio con China experimentó una caída brusca, repentina y devastadora de entre 24 y 25%. El volumen de comercio cayó a 9.960 millones de dólares. China no puede obtener petróleo de Irán, del cual dependía para su seguridad energética. Más importante aún, los comerciantes chinos no pueden enviar mercancías a Irán porque los puertos están cerrados. Las empresas chinas son pragmáticas, no son ideológicas. Al ver que no puede transportar sus mercancías desde el puerto hacia el interior y no puede obtener su petróleo a tiempo, China está recurriendo a otros proveedores. Esto significa que Irán está siendo declarado una región poco fiable y un área no invertible por sus aliados estratégicos. El régimen está perdiendo el apoyo de su mayor protector, China, no por una crisis diplomática, sino por inadecuaciones logísticas. Para Pekín, Irán ya no es un aliado, sino una carga. La situación en el frente ruso es aún más grave. Putin había puesto sus esperanzas en el corredor norte-sur, INSTC, que pasa por Irán para eludir las sanciones occidentales debido a la guerra en Ucrania. Sin embargo, los datos muestran que el comercio con Rusia se ha reducido entre un 17% y un 20%. ¿Por qué? Porque los ferrocarriles iraníes están en huelga, porque los puertos del Mar Caspio no están operando. La puerta trasera logística de Rusia se ha cerrado. Rusia no puede vender su grano al mundo a través de Irán, ni puede obtener las piezas militares que espera de Irán. El levantamiento de millones de trabajadores ha reventado la burbuja de esa asociación estratégica entre Moscú y Teherán. Rusia está abandonando a Irán. Y además de todo esto, se suma el regreso de Donald Trump y el arma arancelaria. La amenaza de Trump de un impuesto adicional del 25% a los países que hacen negocios con Irán echó gasolina a este comercio ya en apuros. Huelgas en casa, aranceles en el extranjero, esta es una tormenta perfecta para la economía iraní. El régimen está atrapado entre estos dos fuegos. ¿Qué está haciendo el régimen en esta situación desesperada? Está presionando el botón de pánico. Incapaz de confiar en su propio ejército y policía, temeroso de su propio pueblo, el régimen ha recurrido a mercenarios extranjeros como último recurso. Informes de inteligencia desde el campo confirman que el régimen ha traído a 5.000 Hashd al-Shaabi, milicianos de Irak, y los desplegó contra el pueblo que protesta. Este es un estado que utiliza un ejército extranjero contra su propio pueblo. Esta es la mayor prueba de que la legitimidad ha terminado. El Estado se ha colapsado y el régimen ahora actúa como una fuerza de ocupación. Se informa que entre 2.000 y 5.000 personas han sido asesinadas en las protestas y más de 26.000 han sido arrestadas. Pero esta violencia no está rompiendo las huelgas. Por el contrario, está alimentando el odio. Están tratando de aislar al mundo con apagones de Internet, intentando ocultar sus crímenes. Pero gracias a Starlink y VPNs, las imágenes, como compartimos arriba, continúan fluyendo. El mundo está observando, el pueblo iraní está resistiendo y el régimen se está derrumbando. En conclusión, lo que está sucediendo en Irán no es una protesta gubernamental o una simple crisis económica. Esto es un colapso estatal. Desde el maquinista en Tabriz hasta el operador de grúa en Bandar Abbas, desde el conductor de camión en Shiraz hasta el trabajador petrolero en Abbas, 6 millones de personas han desconectado al régimen. No importa cuán fuerte lata el corazón de un Estado, si la sangre, el petróleo y los bienes no fluyen por sus venas, ese Estado muere. El colapso del comercio con China, la detención del petróleo y el fin de la logística han hecho que el régimen de Khamenei sea insostenible, no solo políticamente sino también físicamente. El régimen puede tener tanques, pero si los conductores de camiones cisterna que llevan el combustible para hacer funcionar esos tanques están en huelga, esos tanques son solo montones de metal.
Este gran cierre tiene el potencial de redibujar el mapa de Oriente Medio. El pueblo iraní está reescribiendo su destino con su sangre y sudor, pagando un alto precio. El régimen se está ahogando en la oscuridad que creó, en un silencio logístico. Y al final de esa oscuridad puede estar amaneciendo un nuevo Irán. Entonces, ¿cuáles son tus pensamientos sobre este asunto? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios. Para estar informados sobre los análisis especiales de PPR Global, por favor suscríbete a nuestro canal y no olvides activar las notificaciones. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos.